Muchísimas gracias a nombre de la Fundación Red Ecuador por haber acudido a este llamado. Es muy especial para nosotros porque hoy celebramos el lanzamiento oficial de la Red de Cuidadores y Apoyo de Personas con Discapacidad de la Fundación Red Ecuador. Un saludo muy especial y lleno de cariño a ustedes quienes cuidan a personas con discapacidad. Este espacio está pensado para ustedes, para acompañarlas y fortalecerlas. Queremos reconocer y agradecer quienes han hecho posible que ustedes estén este día. Les queremos agradecer de manera especial al Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES por su trabajo permanente con ustedes, con los cuidadores, al municipio de Guayaquil por su labor también en favor de las personas con discapacidad, a Fascinar, que es nuestro socio estratégico, a los salones de eventos del Mall del Sol, que ha permitido que hoy estemos todos juntos aquí, y a nuestros auspiciantes Amelay y Ecuasanitas. No les quiero demorar más. Hoy contamos con una invitada de honor que es Paula López Espinosa, que es escritora y coach espiritual. Y en este encuentro tiene un propósito muy especial. Como les contábamos, es presentar oficialmente la Red de Cuidadores y Apoyos. Y por eso quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestra presidenta de la Fundación Red Ecuador, Stephanie Espín, quien compartirá un mensaje en este lanzamiento. Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo están? Mamá, lo feliz que me siento de poder verles y poder compartir con ustedes. Hoy no quiero hablarles como periodista, que ya muchos de ustedes que conocen, o como presidenta de la Fundación RED, que saben que es parte del trabajo que vengo haciendo desde hace un par de años. Hoy quiero hablarles como la mujer y madre que en algún momento de su vida tuvo que enfrentarse, igual que ustedes, a esas preguntas que pocos saben contestar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo empezamos a subir esta montaña en esta vida cuesta arriba? ¿Y esto que estoy viviendo, para qué? Para quienes me conocen saben que esto comenzó en mi vida desde la Academia en Busca de Sentido, que justamente lleva ese nombre porque perseguía ese propósito. Ayudar a la gente a vivir una vida con sentido. No sabía yo que en realidad la vida me estaba preparando a mí para ese día en el que todo cambia. El cara a cara que ustedes conocen, con un diagnóstico, con la discapacidad o con la discapacidad severa. Esa noche oscura en la que nada parece tener un sentido. Las que tienen más tiempo que yo en este viaje cuesta arriba de montaña podrán contar mejor que la herida puede ser ese lugar donde el sentido se hace visible. ¿Saben lo que eso significa? Que la herida puede ser el lugar donde el sentido se hace visible. Y ese espacio de fragilidad que abrazamos cada día por las distintas circunstancias que tenemos que vivir, que si no hay la medicina que justo necesitamos, que si no hay el doctor especializado, que el vía crucis que tenemos que pasar, que porque la escuela, que porque el colegio, que porque mi hijo no puede trabajar, que si la terapia, que si no consigo terapia y cómo va a ser su vida. Cada espacio incierto de fragilidad nos acerca también a ese lugar donde ya no hacen falta tantas respuestas, sino la fuerza, solamente la fuerza, para poder aceptar lo que no podemos cambiar, pero sí aprender a luchar y contra todo pronóstico por aquello que sí tiene cómo dejar de contarse mal. Y eso es lo que vamos a compartir hoy. Esto que estamos viviendo hoy es justamente parte de esa historia. Lograr que nuestras y que estas historias no sigan como un letrero de camino en solitario. Que hay mucho que vamos a poder hacer juntas, acompañándonos, compartiendo testimonios, aprender y crecer en compañía. Porque yo no he conocido, y los digo de todo corazón, en 20 años de haber entrevistado a quizás los personajes más destacados en el mundo de la política y la historia, no solamente en el Ecuador, sino del mundo, yo no he conocido hasta ahora fuerza más poderosa que el de una madre que ha podido transformar su dolor
en su mejor motor. Es que no lo conozco. Así que un aplauso para ustedes todos. Les decía que cuando yo fundé la academia pensaba que el propósito era traer al país el conocimiento de grandes expertos en el mundo del bienestar emocional o espiritual, como lo que vamos a vivir hoy, para poder impactar en más vidas. No sabía yo que la vida me pedía impactar en la mía misma. Hoy puedo decirles con total franqueza que esa experiencia me dio a mí las herramientas para poder gestionar el dolor, la adversidad, la incertidumbre, la fragilidad que tenemos que vivir todos desde un lugar distinto. El día en que todo cambia, del dolor, de la vida misma y también para poder ver a la discapacidad desde otra mirada. Por eso es que hoy estoy convencida que siempre los puntos al final del camino conectan y espero que ustedes también se puedan creer esa parte de la historia. Al final, todos los puntos conectan. Y unir para mí estos dos caminos, lo que era la academia Busca Sentido y la creación de la Fundación Red para llevar bienestar emocional a las familias que más lo necesitan. Porque si queremos hablar de inclusión, si queremos hablar de derechos, primero tenemos que hablar de quienes sostienen la vida cada día. Y allí están ustedes. Ahí están las madres, ahí están los padres, las familias cuidadoras. Y fíjense ustedes que cuando hablamos de inclusión para las personas con discapacidad, no podemos seguir dejando invisibles a quienes las cuidan. No podemos hablar de autonomía, no podemos hablar de dignidad si no pensamos también en la dignidad de las manos y los corazones que acompañan cada paso. Cuidar a una persona con discapacidad es un acto de amor, sí, pero también puede ser un acto de desgaste, de cansancio y de soledad. Por eso hoy quiero decir con la mayor claridad y respeto, quienes cuidan también necesitan cuidado. Quienes acompañan también merecen este acompañamiento. Quienes sostienen la vida también tienen derecho a descansar, a sanar y a soñar. Cuando hablamos de bienestar emocional, no nos referimos a estar felices todo el tiempo ni a ocultar aquello que ya sabemos que duele. Bienestar emocional es tener la capacidad de reconocer nuestras emociones, aceptarlas, darlas un lugar, aprender a gestionarlas con amor y respeto. Para quienes cuida, el bienestar emocional es reconocer eso que estamos sintiendo sin culpa, porque yo sé que la culpa habita en nuestro discurso casi todos los días. Aceptar el cansancio, la frustración, la tristeza como parte natural del camino, pero no juzgarnos por eso. Encontrar esos espacios de autocuidado, que es lo que vamos a hablar hoy también, desde una pausa, una caminata, una respiración profunda. Cuidarse es la base para cuidar mejor. Saber pedir ayuda y ayudar a otros, entender que no tenemos que hacerlo todo solos, que compartir la carga también es un acto de amor propio y hacia quienes cuidamos. Construir comunidad es que podamos hablar, compartir experiencias, escuchar otras familias. Es en el fondo el bienestar emocional, el derecho a vivir con dignidad y esperanza, incluso en medio de nuestras mayores dificultades. Y si lo fortalecemos en quien les cuida, ¿saben lo que estamos haciendo y el rol que tenemos como país? Vamos a fortalecer también a las personas con discapacidad y en la sociedad entera, fortaleciendo a quienes cuiden. Por eso hoy estamos lanzando esta red de cuidadores. Lo hacemos como un puente entre familias que comparten experiencias, un puente entre la vulnerabilidad y la fortaleza, un puente entre las emociones y el autocuidado, un puente entre la sociedad en general y ustedes, quienes sostienen silenciosamente los días y las noches. Esta red es el inicio de un movimiento que quiere transformar la manera en que entendemos el cuidado, no como una carga, no como un sacrificio silencioso, también como un derecho compartido y una responsabilidad colectiva. Quiero agradecerles a ustedes y a cada familia que nos acompaña hoy, a cada padre, a cada madre que ha convertido el dolor en amor. A cada padre y a cada madre que ha transformado el miedo en valentía. Ustedes son prueba viva de que la esperanza también no muere
cuando se comparte con alguien. Y por eso los quiero invitar a todos, a la sociedad civil, al Estado, a las empresas, a las comunidades, que nos unamos en esta misión. Cuidar a quienes cuidan, apoyar a quienes apoyan, sostener a quienes sostienen la vida. Porque cuando invertimos en los cuidadores, invertimos en un país más justo, más humano y verdaderamente inclusivo. Y esa es la gran cruzada que tenemos hoy y la razón por la que me sigo levantando todos los días con un propósito. Gracias por ser parte de este inicio. Gracias por creer que juntos podemos transformar en cuidado, en dignidad, en fuerza y en vida compartida. Hoy les digo que con emoción y con esperanza declaramos inaugurada la red de cuidadores de la Fundación Red Ecuador. Quiero hoy agradecer a quienes hacen posible que en este día se concrete, al Ministerio de Inclusión Económica y Social IES por su trabajo permanente con madres cuidadoras con familias, al municipio de Guayaquil por su incansable labor en favor de personas con discapacidad, a Fascinar, un socio estratégico de la Fundación Red Ecuador con quien compartimos sin duda la visión de una sociedad más justa e inclusiva, a Salones de Eventos Mall del Sol donde nos encontramos por auspiciar este espacio y permitirnos realizar este encuentro en un lugar tan bonito, y por supuesto a nuestros auspiciantes, a Melac y Ecoasanitas, quienes nos apoyan para que este sueño ya sea hoy realidad. Quiero dar paso a una invitada especial. A mí me conmueve de sobremanera que la gente que ha impactado el propia vida y mi propia historia personal pueda compartir también con mi gente, impactar y cambiar vidas de otras mujeres, de otros hombres y ahora de madres y padres cuidadores de personas con discapacidad en nuestro país. Le quiero dar paso a que nos acompañe en escenario para un conversatorio que vamos a compartir a la escritora, autora, logoterapeuta, conferencista mundial, hoy ya con nosotros en Ecuador, Paula López. Bienvenida. Primero, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Mil gracias, de verdad que este es un regalo para mí, estar aquí delante de personas tan valiosas, de almas tan valiosas. Es un grandísimo regalo para mí y gracias a Steffi por esta invitación también aquí en Nacer. Estamos contentos de estar aquí. Paula López es escritora, es coach de vida, es autora de libros como Transforma tu dolor en sabiduría, autora de Tu alma, una joya para Julir. Paula nos recuerda siempre que la sabiduría es dolor curado. Y hoy nos va a ayudar a reflexionar sobre cómo cuidarnos a nosotras mismas nos va a ayudar a cuidar mejor a quienes amamos. Pero ¿y por qué resulta tan importante desde tu historia personal, Paula? Permíteme comenzar desde ahí. Reconocer que a través del dolor que tú también lo has transitado y lo has conocido de cara a cara y bien te cerquita, cómo aprender a conocer y a transitar el dolor te lleva a una conclusión de autocuidado y de poner ese dolor a trabajar más bien a tu favor. Bueno, lo primero que debemos comprender y que todas las personas que están acá, que nos están escuchando, lo saben de primera mano, es que el sufrimiento y el dolor es inherente a todos los seres humanos. En cualquier esquina del mundo, en cualquier país, todos de alguna manera estamos siempre vulnerables a ese sufrimiento que de un momento a otro nos embiste, que de un momento a otro nos llega y nos hace un montón de preguntas. Y nuestra tarea espiritual es conectarnos con esa situación que es una pregunta que nos está haciendo la vida para que nosotros podamos contestarle a esa pregunta. ¿Qué voy a hacer con esta situación que me causa dolor? ¿Qué voy a hacer con esta situación que no puedo cambiar? Con esta realidad de mi vida, que en el caso de ustedes es quizá un diagnóstico de un ser querido. Y aparte de ese diagnóstico del ser querido, también cargamos con nuestro propio dolor, con nuestras propias situaciones familiares, de pareja, con otros hijos, situaciones económicas,
situaciones de trabajo. Entonces no es solamente un dolor que llega a nuestra vida para cambiarla abruptamente, sino que se van sumando como dolorcitos o situaciones que al final hace que nos desbordemos emocionalmente y que nos sintamos cansados, atemorizados, abandonados muchas veces por Dios, por las personas que amamos, y es ahí cuando empieza realmente nuestra transformación espiritual, pero no lo sabemos, no lo reconocemos, pero eso está sucediendo en el interior de cada uno de ustedes en estos momentos y quizás la transformación empezó hace ya mucho tiempo. Tú hablas, Paula, de que somos una legión de almas heridas. Y a veces quienes hemos tenido que enfrentar el dolor, piensen ustedes, y harán la analogía, una comparación entre lo que ha sido su día de despertar o el día de, como yo le llamo, el día en que recibimos el diagnóstico, el día que entra la discapacidad a su vida, el día que llega la crisis en su vida, ¿no es cierto? Y uno piensa, bueno, es que mi vida quizás es la historia de un alma herida, porque yo conozco el dolor de cerca. Pero Paula dice, ojo, todos vivimos dentro de una legión de almas heridas. No somos necesariamente la excepción. Sí hay una historia diferente contada porque nosotros vivimos o la enfermedad o la discapacidad severa. Pero finalmente, todos llevamos esas heridas en el alma. Todos, absolutamente todos. Y no sé si a ustedes les pasa, porque a mí me pasó muchas veces, que cuando estamos sumergidos en ese momento de tribulación, de dolor, de angustia, siempre solemos ir a el jardín del vecino más verde y decimos a esta persona que vive al lado de mi casa o a esa persona que conozco en el trabajo, ¿por qué no le está pasando nada? ¿Por qué no está sufriendo? ¿Por qué esto me tocó a mí? ¿Por qué especialmente a mí? ¿Por qué esa carga que llevo en mi alma, en mi vida, me tocó a mí? ¿Por qué me gané esta lotería tan negativa en mi vida? Y siempre lo primero que hacemos cuando nos encontramos en ese tipo de situaciones es compararnos con otras personas que nosotros en nuestro video interno creemos que tienen una vida mejor que la nuestra o que no están sufriendo o que no les pase nada. Y esto es un juego de la mente. Es un juego de la mente porque todos y muchas veces nosotros no nos damos cuenta y no conocemos lo que le está pasando a las demás personas, pero todas las almas que habitan el planeta tienen que pasar por esta escuela de la vida en donde a través de aquello que nos pasa vamos desarrollando esa sabiduría del alma que solo viene a través de las pruebas que estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestra existencia. Muchas de las personas que están acá hoy nos acompañan y dicen, para mí, hablar de autocuidado no es una opción, porque yo me tengo que ocupar tanto de cuidar al uno y al otro y lo que tengo que hacer todos los días y los encargos y las responsabilidades. ¿Cómo me van a venir a mí a hablar de autocuidado si ni siquiera tengo tiempo para pensar en lo que es la palabra, peor para ponérmelo a practicar? ¿Ya? Muevan la cabeza si es que hay muchos de ustedes que se sienten así, que no logran encontrar espacio para siquiera considerar que son prácticas de autocuidado en su vida. ¿Qué le dirías tú, Paula, a un cuidador que tiene entre su tarea fundamental, que no siempre la escogió, pero que la vida la dio y luego la escogió, el cuidar de otra persona y dejar para último la posibilidad de cuidarse a sí mismo? Bueno, lo primero que quiero compartirles, que ustedes lo van a escuchar en muchas de mis charlas, que de hecho pues están todas en YouTube y los pueden escuchar, es que yo a los cuidadores les llamo camilleros de almas. Porque muchas veces no somos camilleros solamente de cuerpos, sino que somos camilleros de almas. Es decir, imagínense como si habitáramos en un lugar en donde había muchos combates no solamente físicos, sino combates espirituales, en donde nosotros como camilleros estamos recogiendo una o dos o muchas veces muchas personas, muchas almas que tienen alguna situación difícil en su vida y a nosotros se nos ha dado esa tarea espiritual de cuidarlos, de acompañarlos y de estar a su lado. Entonces todos somos camilleros de almas. Algunos trabajan en un hospital como médicos, como enfermeras, otros serán simplemente cuidadores de alguien dentro de sus propios hogares, con algún hijo, con algún ser querido. Así que todos, si nos ponemos a pensar, de alguna manera o de otra, somos camilleros de almas.
Como camilleros de almas, ¿cómo podríamos nosotros llevar esa camilla que muchas veces ustedes ven en las guerras, en los noticieros que vemos todos los días, a esos camilleros de la Cruz Roja, a esos enfermeros que van llevando esas camillas con personas que están heridas? Y ustedes dicen, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen en la mitad de una guerra? ¿Cómo no les da miedo? ¿De dónde sacan fuerzas? ¿Cómo lo logran? Pues eso es lo que cada uno de ustedes es. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Solo que hay guerras nucleares, hay guerras entre naciones, hay guerras en donde las personas son heridas en combates porque les disparan, porque estallan bombas. Y hay otras guerras silenciosas, que son las guerras espirituales, que son las guerras biológicas, cuando hay algún diagnóstico de salud. Pero son iguales de dolorosas y son iguales de difíciles. ¿Cómo hacemos entonces para que nosotros, siendo camilleros de almas, podamos soportar ese trasegar, ese caminar en esos espacios tan difíciles? Cuando estamos agotados, cuando estamos cansados, cuando muchas veces llega la noche y decimos no podemos más. Muchas veces lloramos en silencio para que esa persona que estamos cuidando no nos vea y no se sienta frágil y no se sienta humillada. ¿Cómo hacemos? Lo primero que quiero invitarlos hoy es a que se lleven esta frase. No te rompas a ti mismo, no te rompas a ti misma por mantener completos a los demás. No es necesario. Podemos cuidarnos, podemos amarnos, podemos consentirnos, igual seguir siendo camilleros de almas. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar esa voz interior. Esa voz interior que muchas veces nos dice, detente, descansa, detente, pide ayuda, detente, escucha mi voz interior que te está diciendo, necesitas una pausa. Muchas veces nos obligamos nosotros mismos a cosas que humanamente ya no podemos. Muchas veces nos autoimponemos obligaciones que tampoco estamos obligados en lo de una manera solitaria, pero nosotros mismos tenemos esa presión que no nos pone muchas veces el mundo, sino que nos la ponemos nosotros mismos por mandatos culturales, ¿no? Que la cultura te dice, no, esto lo tienes que hacer. Muchas veces también por mandatos religiosos, ¿no? Carga tu cruz porque esa fue la que te tocó. Y todas esas voces que escuchamos allá afuera en el mundo, las hacemos nuestras. Nos apropiamos de esas voces y nos obligamos muchas veces a rompernos hasta desfallecer por mantener al otro completo. Y no es necesario. Y de eso venimos a hablar hoy. Cómo nos autocuidamos, cómo mantenemos a veces algo que Tarjeta me dice, pero ¿de dónde sacaste ese término? Pero que se lo regalo hoy, el egoísmo sano. Egoísmo sano. Pero ¿cómo puede el egoísmo ser sano? Sí, el egoísmo sano significa que no estoy pensando solamente en mí por soberbia, o no estoy pensando en mí porque no te quiero dar aquello que tengo, sino que pienso en mí por cuidarme, por quererme, por estar bien, porque en la medida en la que yo esté bien, puedo ser mejor persona para ti. Y eso se llama egoísmo sano. Acuérdense de eso y llévenselo hoy con ustedes. A veces es necesario tener un poquito de egoísmo sano. Y es que muchas veces me tengo que amar a mí primero para poder amar a los demás. En esas prácticas del autocuidado, muchos de ustedes dirán, bueno, pero para otras personas será fácil porque, no sé, se pueden tomar el fin de semana y yo no tengo el fin de semana porque tengo que trabajar. O quizás se van a algún lugar de descanso, yo no tengo a dónde irme porque tengo que estar siempre con mi... ¿Pueden levantar la mano cuántos de ustedes cuidan a una persona con discapacidad y es hijo? En relación de dependencia es hijo. Ok, casi la mayoría de ustedes es para hijos. Y padres o hermanos o familiares que no sean hijos. Ok, también un poco. Pero la gran mayoría no ve, son hijos con discapacidad. ¿Puedo preguntar de ustedes si sus hijos tienen de 1 a 10 años y llevan creído humano? Perfecto. ¿Y de 10 en adelante? Ok, entonces, larga vida ya. Vienen ustedes recorriendo el cuidado de hijos de personas con discapacidad. Con más razón puedo preguntar, Paula, esto. Aquellos que dicen, bueno, es que yo le autocuidado. Si todo el tiempo tengo que estar con mi hijo,
Si están acá, probablemente hoy tuvieron que encargar con alguien y hasta se les pudo haber complicado la logística de haber estado acá. Ya me sé yo esa historia. Y entonces es un gran esfuerzo poder invertir en ese tiempo para nosotros mismos, ¿verdad? Para escuchar algo que le va a hacer bien a mi alma, a mi corazón, que me ayude saliendo con energías, con herramientas, con prácticas, con mensajes que va a compartir y que está compartiendo con nosotras Paula. Resulta una inversión de nuestro tiempo, pero finalmente lo logrado, ¿sí o no? Quizás ahí está parte de esa diferencia, Paula, que a veces creemos que son cambios gigantes, significativos, y por eso nos llenamos de las excusas que yo no puedo y no tengo cómo cuidarme. Y sin embargo, cuando hay algo importante y yo lo ubico como importante, entonces encuentro el tiempo y la forma de hacerlo y no resulta tarea imposible. Así es. El hecho de que ustedes ya estén acá, ya es un autocuidado. Ya es pensar en ustedes, ya es pausar un momento sus vidas y estar acá para llenar sus almas, para llenar sus corazones y decir, bueno, ¿cómo puedo yo escuchar algo, adquirir herramientas, adquirir algo de sabiduría para poderme cuidar a mí mismo? Hay muchas maneras de hacerlo. Muchas veces nosotros podríamos sacar disculpas y decir, no tengo el tiempo, no tengo el dinero, tengo que estar todo el tiempo al lado de esa persona que estoy cuidando. Pero si nosotros nos proponemos todas las mañanas y tenemos esta tarea espiritual, y quiero que se lleve el decir, yo tengo una tarea espiritual, mi tarea espiritual es un mandamiento de Dios, ámate a ti mismo primero para poder amar a los demás, ¿no? Como Dios se ha amado. Así como Dios se ha amado, tú debes aprender a amarte a ti mismo primero para poder después con ese amor darle a los demás. Entonces, cada mañana pónganse una tarea espiritual. Y esa tarea espiritual es decirse a ustedes mismos en ese diálogo interno, ¿qué voy a hacer hoy por mí? ¿Cómo puedo sacar un ratito para mí? Quizá cuando esa persona está dormida, está descansando, yo puedo entonces tomar una siesta, o puedo quizá ir a un jardín bonito que esté en mi casa al lado a recoger unas flores y esas flores son para mí. Voy a armar un florero bonito, voy a mantener mi casa bonita con esas flores que me las voy a regalar a mí mismo. Voy a escuchar una charla sobre el tema, voy a leer un libro sobre este tema, voy a quererme, voy a hacer algo con cerámica, o sea, cualquier cosa que ustedes puedan pensar que les puede nutrir, que les puede brindar ese descanso espiritual, algo de meditación. Hoy en día hay un montón de plataformas gratuitas que ni siquiera hay que pagarlas. Pueden entrar a YouTube, pueden incluso entrar a mi canal de Paula López en YouTube y hay un montón de meditaciones, hay un montón de charlas que ustedes pueden buscar y nutrirse de ello. Lo importante es que pausen su vida como si estuvieran viendo una película y en esa película ustedes tienen la oportunidad de pausarla y ver esa película de lo que ustedes están viviendo y de cómo están viviendo. Y en esa película de la vida va a haber un cambio. Generalmente ustedes ven la película del otro, de la persona que ustedes cuidan, y tienen siempre sus ojos puestos en esa persona a la que ustedes cuidan. Entonces, claro, están viendo una película afuera de alguien a quien ustedes cuidan, pero nunca ven la película hacia ustedes mismos. Imagínense que vamos a girar esa cámara como si estuviera grabando su vida y esa cámara los va a grabar ahora a ustedes para proyectar la película de ustedes, de su propia vida. Y hagan ese ejercicio. Al final de cada día, vean su vida proyectada como si la estuvieran viendo en televisión. Y pregúntense, ¿me estoy cuidando? ¿Qué estoy haciendo por mí? ¿Estoy sacando un tiempito para mí cada día? ¿Estoy haciendo un ejercicio de respiración, de meditación? ¿Me estoy dando abrazos a mí mismo? ¿Qué estoy haciendo por mí? Y empecemos a ver cómo nosotros podemos nutrirnos a nosotros mismos antes de nutrir a esa persona que está al lado. Quizá puede ser levantándonos un poquito más temprano para hacer algo por nosotros, un ejercicio, una meditación. Quizá puede ser acostarnos 20 minutos más tarde para dedicarnos ese tiempo a nosotros mismos. Entonces, pensémoslo en siempre, no verlo al otro solamente. Y nosotros no desaparecemos, ¿no? De la película. No. Seamos también protagonistas de esa película, porque muchas veces ponemos a la persona que estamos cuidando como protagonista
y nos sacamos de la película y nos olvidamos de nosotros mismos. Qué lindo que pongas ese ejemplo, Paula, porque yo sé que muchos de ustedes aquí se repiten la película de la vida de sus hijos o de la persona que cuidan todo el día. Es decir, ¿qué va a hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿A qué hora come? ¿Cómo se levanta? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y qué hago? Y nos torturamos también pensando ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar 5 años? ¿Y qué va a pasar 10 años después? Y la vida de nuestros hijos, de nuestro ser querido y aquella persona que cuidamos, por lo general es la única película que vemos en pantalla grande, ¿sabe? Y de ahí están los otros hijos, y de ahí están los porque no nos necesita tanto, las otras personas, o la pareja, o por acá, o los padres, no están en pantalla gigante, porque hay alguien que requiere más de mi cuidado, y entonces yo dedico gran parte de mi atención a esa película que estoy viendo. Pero a mí me parece muy retador, y les invito a que hagan ese ejercicio. ¿Qué pasaría si la cámara se da la vuelta, como nos dice Paula, y me empieza a enfocar a mí? ¿Qué va a ver esa cámara? Va a ver a María, a José, a Carla todos los días cansada, quejándose, con dolores. ¿Qué más? ¿Qué va a ver esa cámara? Personas frustradas, personas, ¿no? Por acá habrá alguien que espero que levante la mano y diga, yo alegre, independientemente de lo que le tenga que pasar, pero también hay realidades, porque hay un poco de todo en esa vida, ¿no es cierto? Pero Pablo un poco lo que nos invita es, si volteamos esa cámara y vemos que aquí no hay ningún espacio de autocuidado, un espacio que yo me dedico a mí, yo sé que lo primero que estás diciendo es que no tengo tiempo. Por base que Paula esté diciendo esto, yo sé que aquí es algo, tengo corriendo y ya sé que tengo que preparar, que la comida, que lo otro es algo corriendo y ya llega el otro. Yo sé que lo primero que están pensando es el tiempo. Yo de algunas conferencias donde hablo de la gestión del tiempo, antes de que entregue al mundo de la discapacidad. Y cuando hablamos de la gestión del tiempo, tenemos una cosa súper clara que me encantaría que la sepa. No tenemos un problema de tiempo, tenemos un problema de prioridades. Y yo sé que sus hijos, y mis hijos, y la persona que cuidan, es una prioridad, sin duda. Pero no todo es una prioridad. Sí hay cosas que podrían dejar de lado o no hacer en el día, o que le quiten menos tiempo, hasta algo tan sencillo como pasen media hora menos de Facebook o de Instagram o de TikTok o la plataforma que vean, porque esa media hora me voy a dedicar a hacer eso que yo sé que a mí me hace que. Si escucharon que video de Paula, hacer una meditación, hacer una respiración, media hora dedicarme solo a mi hijo sin pensar en nada más, media hora salir a correr, media hora de ir a hacer, ¿qué recarga en ti tus baterías? Algunos de ustedes se han preguntado o han podido identificar ya qué les recarga. ¿O cuántos de ustedes ni siquiera han tenido tiempo de preguntarse cuáles son mis momentos de recarga? ¿Por qué es tan importante, Paula, en estos ejercicios cuando tú trabajas con tantas almas haciendo terapia y coaching, que la gente sepa identificar cuáles son esos momentos de recarga para poner a ruedo nuevamente la batería? Es muy importante que nosotros empecemos a identificar qué es lo que nos recarga. Hay personas, por ejemplo, que les recarga muchísimo escuchar una música espectacular, un cantante específico, una cantante. Hay otras personas que les encanta cocinar y son felices cocinando platillos para su familia o para la persona discapacitada en discapacidad que lo disfruta. O hay personas que les gusta mucho salir a caminar por la naturaleza, otras montar a caballo, otras pintar. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos a nosotros qué nos recarga, qué nos da fuerza? Y no sé por qué en este momento me viene una anécdota a la cabeza de una situación que viví en terapia. Eran 3 hermanas que estaban cada una compartiendo su vida. Ya la vida había pasado, ya estaban en el momento de la tercera edad y tenían una cuarta hermana. Esa cuarta hermana, desde su nacimiento, había tenido una condición de salud muy difícil y estaba en una situación de discapacidad y era básicamente una persona que no se podía mover, se había quedado cuadraplégica, no podía mover ni sus brazos ni sus piernas, tenía su cabecita bien, pero podía hablar, pero no podía moverse de donde estaba y había tenido una vida en donde había tenido que vivir en hospitales y en una silla de ruedas toda la vida. Y empezaron a compartir las 3 hermanas cómo había sido su vida. Una se había casado con un marido que le había causado muchísimo sufrimiento, le pegaba, era infiel, ella había tenido que soportar muchísima humillación, muchísimo dolor, y ella estuvo toda su vida al lado de esta pareja.
Luego la segunda hermana compartió que tenía un hijo que había caído en situación de drogadicción. Y por esa drogadicción ella se había dedicado toda su vida a cuidar a su hijo, a tratar de llevarlo a terapias, e inclusive lo habían metido a la cárcel por situaciones terribles que había vivido, y esa madre había sufrido toda su vida. Y la tercera había tenido una situación muy, muy complicada económicamente hablando, había pasado unas situaciones de dinero terribles, había tenido una pobreza fuertísima, entonces había tenido inclusive que salir a pedir dinero. Y bueno, en esta conversación de la vida, en donde estas 4 hermanas se habían reunido a compartir su vida, lo que habían vivido, la cuarta, que era la hermana menor, que era la que había vivido esta situación de estar en una situación de vulnerabilidad y de discapacidad, se voltea y les dice: qué horror, hermanas, lo que ustedes han sufrido. Ustedes han sufrido terriblemente. De verdad que tengo muchísima compasión de ustedes, porque yo no he sufrido ni la mitad de lo que ustedes han pasado. Yo paso mi vida feliz. Salgo, escucho los pajaritos, leo libros maravillosos, huelo la torta de zanahoria cuando me están preparando una torta deliciosa, veo las películas que quiero ver a veces de los santos o de películas que me inspiran, pero a mí nadie ni me ha pegado, ni me ha traicionado, ni he vivido la infidelidad, ni he tenido un hijo drogadicto, ni he tenido situaciones. Entonces, ¿por qué les cuento esta anécdota? Porque muchas veces nosotros creemos que esa persona que ustedes cuidan está sufriendo muchísimo, está devastada, está pasando por situaciones terriblemente horribles, y ustedes, que están aparentemente bien y completos, sienten de pronto alguna especie como de culpabilidad y como de compasión extrema por ese otro. Y no se han preguntado que muchas veces ustedes están sufriendo más que ellos. Y de pronto ellos están tranquilos porque sus necesidades están cubiertas y porque Dios les ha dado a ellos una fortaleza especial para trasegar ese camino. Y de pronto ellos vienen a su vida a ser sus maestros, a mostrarle cosas que ustedes no sabían, a mostrarle lo poderoso que puede ser su espíritu, su fuerza espiritual, para estar viviendo esa adversidad que están viviendo, para que ustedes aprendan algo, lo valientes, lo resilientes, lo espiritualmente fuertes que pueden ser. Entonces piensen que muchas veces ustedes creen que esa persona está sufriendo más, y de pronto nosotros, los cuidadores, los camilleros de almas, estamos sufriendo más que esa misma persona. Entonces, pongamos nuestra vida en perspectiva. Y un poco se los digo porque a mí me ha tocado aprender en la vida desdramatizar nuestra realidad personal. ¿Qué significa desdramatizar nuestra realidad personal? Si ustedes le quitan esa matiz de drama y tienen esa conversación interna con decir: esta es mi realidad, esto es lo que yo estoy viviendo. Muy seguramente afuera en el mundo hay gente que la está pasando peor. Si nos trasladamos a las guerras, si nos trasladamos a situaciones terribles que están viviendo afuera otras almas en el mundo, quizá de pronto sí, yo tengo un hijo en situación de discapacidad, pero de pronto lo puedo cuidar, le puedo dar amor. ¿Cuántos hijos hay perfectos, abandonados, que están en las calles y que nadie les da amor, que nadie les sirve un plato de comida, que nadie los quiere? Entonces, si desdramatizamos lo que estamos viviendo, vemos las bendiciones ocultas. ¿Cuántas bendiciones tengo hoy ante esta situación? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cómo estoy pudiendo ser más fuerte? ¿Cómo estoy pudiendo proyectar a mi vida a dejar una huella en el mundo? Una huella de inspiración para quienes me acompañan. Y empezamos a poner nuestros ojos en lo positivo, porque se los aseguro que si yo en este momento les pregunto a ustedes, levanten la mano, ¿quién ha descubierto un milagro detrás de esa situación, una bendición, algo positivo, algo bonito, un aprendizaje? Alguien ha podido transformar ese dolor en sabiduría, en valentía. Muchos de ustedes levantarían la mano. Pues levantar, le quiero saber si es que alguien cree que a raíz de su historia igual de dolor, cree que ha podido descubrir ese lado bueno, ese milagro de la vida, ese algo que Paula de cierta manera dice que también uno aprende a ver. Qué bonito, casi todos. Recuerden esto, y también esto es una píldora para el alma. Van a encontrar que yo siempre hablo de las píldoras para el alma. Detrás de cada llaga de dolor
detrás de cada una de sus llagas de dolor hay un milagro en gestación. Se está gestando un milagro en cada una de sus vidas a través de lo que ustedes están viviendo. Y lo que pasa es que muchas veces ponemos nuestros ojos en la llaga y vemos solamente esa llaga que sangra en nuestra vida personal. Y no vemos que detrás de esa llaga Dios está gestando un milagro para tu vida y para la vida de esa persona que estás cuidando. Hay una práctica muy bonita que quiero que ustedes se vayan aprendiendo hoy de Paula. Yo empecé a practicarla hace unos 9 años cuando conocí a Paula en los inicios de la Academia Busca Sentido, allá por el año 2018, creo yo que tiene que haber sido 19, pero bueno. Y es que Paula te invita a que primero, como yo les preguntaba, ¿quién identifica cuáles son sus momentos de recarga? Para eso primero han tenido que sentarse y cuestionarse qué va bien. ¿Dónde yo siento que recargo mis baterías? Porque necesito, si vivo en un contexto de desgaste, necesito recargar. Costa, Alina hacia acá, como que ella es mi recarga de batería, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos recarga las baterías, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos hemos tenido que detener. La autoobservación, el poder conocernos, observarnos, es una práctica sencilla, pero que amerita voluntad. Es decir, que queramos aprender a vernos y a conocernos para poder descubrir entonces qué me va bien, dónde me recargo y cómo me recargo. Y uno de esos ejercicios muy bonitos que yo aprendí de Paula, hablaba ella en uno de sus libros y lo trabajamos en algunos coletos de trabajo en la Academia Busca Sentido, que es hacer el que ella llamó el escaneo de tu alma, es ser capaces de escanear cómo están las heridas activas de tu alma. Ahora, yo empiezo preguntándote ahí, porque hay que partir de que todos tenemos heridas activas, y yo voy a pedir a Paula que les explique la diferencia o que nos explique la diferencia entre esas heridas activas y esas heridas que después se curan. Pero hay heridas activas y todos aquí, mientras estamos sentados, si tuviéramos que empezar a apuntar esas heridas activas, todos vamos a reconocer que tenemos heridas que siguen activas. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio ahora para que ustedes se lleven algo muy especial para sus casas. Vamos a hacer un escáner del alma juntos aquí en este momento. ¿Qué es un escáner del alma? Bueno, los médicos, cuando ustedes van al hospital porque les duele la rodilla, porque les duele la cabeza, porque les duele el estómago, ¿qué es lo primero que les dicen? Les dicen, vamos a hacer un escáner, o sea, una radiografía de esa parte de tu cuerpo que te está doliendo para ver qué es lo que pasa, para encontrar ese síntoma que tú tienes repetidamente en tu vida. Necesitamos saber qué lo está causando, ¿correcto? Muchas veces si nosotros tenemos una migraña permanentemente, o si tenemos una gastritis permanentemente, o un dolor en una pierna permanentemente, o en la cadera, nosotros tratamos de seguir viviendo. Y vivimos y trabajamos y seguimos nuestra rutina con ese dolor o con esa dolencia que nos aqueja, pero que la olvidamos. Y ahí es donde los cuidadores empiezan a cometer esos pecaditos que no deberían cometer. ¿Qué pasa? Seguimos poniendo nuestros ojos en la persona a la que estamos cuidando y nos olvidamos que nos duele la cadera, que tenemos gastritis, que tenemos migraña, porque creemos que lo nuestro no es importante y ponemos nuestros ojos solamente en esa persona, en qué le pasa a esa persona afuera de nosotros, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es que gracias a Dios ahora estamos aquí solos y no tenemos que estar cuidando a esa persona, sino que este espacio es un regalo para nosotros. Cada uno de ustedes piense, si usted fuera a un médico del alma y ese médico del alma le preguntara, ¿qué te duele hoy? ¿Qué le contestarían ustedes? Y se van a dar esa respuesta en este momento que estamos haciendo el escáner del alma. Es decir, ya no estamos ante el médico de nuestro cuerpo al que le estamos diciendo tengo migraña, tengo gastritis, me duele la cadera, sino que estamos ante un médico del alma. Nosotras somos de alguna manera médicos del alma. Entonces, yo les voy a preguntar, ¿qué te duele hoy? Entonces ustedes pueden decir, me duele ver a mi hijo en esta situación. Pero también habrá personas que digan, no, a mí hay algo que me está doliendo más. Y puede ser mi situación de pareja, puede ser mi situación económica, puede ser mi situación en el trabajo, que no estoy contenta donde estoy trabajando.
puede ser una situación con mi madre, con mi padre, puede ser una situación de una traición que he vivido. ¿Qué te duele hoy? Entonces, cuando identificas ese dolor que te está doliendo hoy y que ya lo tienes identificado, vamos a pasar al siguiente paso. Y es decir, ok, esa herida que tengo en estos momentos, ¿cuándo se abrió? Y ahí empezamos a descubrir cosas poderosísimas. A muchos de nosotros, esas heridas se nos abrieron en la infancia. ¿Cuál pudo haber sido esa herida? El sentirme quizá abandonado, no visto, maltratado, no escuchado, no tomado en cuenta en nuestra infancia. La mayoría de las heridas que sangran en nuestra vida hoy son heridas emocionales, no son heridas que se ven porque tenemos una herida en una rodilla o en un brazo o una cortada, no, son heridas espirituales que se han abierto en nuestra historia. Y la mayoría de esas heridas se abrieron en nuestra infancia o en nuestra adolescencia. Cuando ya ustedes lo descubren, ¿y cómo lo vamos a descubrir? Imagínense que aquí detrás de mí, en esta pantalla, yo voy a proyectar la vida que tú has vivido. Y voy a proyectar tu historia desde que tú naciste. Y tú la vas a ver conmigo. Imagínate que aquí estás viendo tu historia de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu relación con tu padre? ¿Cómo fue tu relación con tu madre? Quizá tu padre se fue de casa cuando tú estabas chiquita. Quizá tu madre te pegaba o tu padre te pegaba o te lastimaba. Quizá no te pegaba con puños o con patadas, sino te pegaba con palabras duras, fuertes. ¿Cómo fue esa infancia que tú viviste? Y ahí empezamos a reconocer las heridas activas. ¿Por qué yo las llamo las heridas activas? Porque están activadas hoy, porque duelen hoy, porque sangran hoy. Y porque hoy de pronto esa herida activa de mi historia me duele más que el hijo que estoy cuidando, porque esa es una realidad que de pronto ya acepté, que de pronto ya lo hago con amor, lo hago con felicidad, y de pronto tengo otras heridas ocultas que no he visto. Entonces, ya las reconocimos, ya las vimos, nos vamos a ver en esta pantalla, vamos a tener un control remoto en donde vamos a adelantar esa película de nuestra vida y vamos a ver nuestra adolescencia. ¿Qué pasó en nuestra adolescencia? ¿Qué vivimos? ¿Qué es un trauma? Un trauma es una herida o un miedo que se vuelve mucho más severo y que aparece de repente en nuestra vida para frenarnos, para coartarnos, para asustarnos, para paralizarnos. Eso es un trauma. Por ejemplo, si yo fui víctima de violencia porque en mi infancia me pegaron, me gritaron, me dijeron que no servía para nada, eso se convierte en un trauma. Eso significa que en mi vida adulta yo voy a seguir sintiendo ese miedo, voy a seguir sintiendo que no valgo para nada, que no soy una persona valiosa, que no soy una persona importante para alguien, y siento que mi autoestima, es decir, como yo me percibo a mí mismo, está por allá en el piso. Entonces permito que otros me maltraten, que otros me griten, que otros me peguen, porque fue lo que aprendí en mi infancia. Entonces, aquí en este escáner del alma, vamos a reconocer eso de nuestra historia que nos está doliendo hoy. Y repito, que muchas veces cuando yo hablo con cuidadores, me dicen, es que eso me duele mucho más que la situación que tengo con mi hijo a quien tengo que cuidar, o con mi padre o con mi hermano a quien tengo que cuidar. Entonces, ojo, eso se llama autoconocimiento, conocerme a mí misma, a mí mismo, qué es lo que a mí me duele de mi historia. Una vez entonces ya lo reconocemos, ya tenemos detectado el síntoma. Doctor, yo tengo la rodilla inflamada. Ok, ve a hacerte una radiografía. En la radiografía se ve que tienes acá una inflamación porque tienes una bolita, un bultito, un tumor en la parte izquierda de la rodilla. Entonces hay que extirpar ese tumor, hay que sacarlo en una cirugía para que después sane. En la vida espiritual funciona igual. Una vez reconocemos esa herida, ¿qué hay que hacer? Hay que sanarla, hay que curarla. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces lo que hicimos fue que le pusimos una gasa o le pusimos unas curitas encima, y entonces esa herida que pasó se pudrió y empezó a llenarse de pus y empezó a ponerse fea, tan fea que al final todas esas toxinas que hay dentro de esa herida van contaminando nuestra vida. ¿Y qué pasa en nuestra vida emocional y espiritual? Que nos empezamos a volver personas tóxicas, irascibles, que nos ponemos bravas por cualquier cosa, malgeniadas, que nos quejamos, que estamos furiosas. ¿Por qué?
porque esa herida no ha curado, esa herida no ha sanado. Y por eso, Steffi, yo digo que muchas veces somos legiones de seres heridos, que vamos hiriendo a otros porque nosotros no nos hemos sanado. ¿Cómo empieza esa sanación de nuestro entorno? Cuando nos sanamos a nosotros mismos. Pero ¿y cómo me sano si no tengo dinero para ir a un terapeuta, si no tengo dinero para ir a un psicólogo o a un psiquiatra? ¿Cómo me sano? El primer paso es reconocer esa herida. El segundo paso es verla. El tercer paso es decir, ok, ¿en qué momento de mi historia sucedió esto que me duele tanto hoy? ¿Y cómo lo curo? Una manera como la podemos curar es perdonando. Otra manera como lo podemos curar es viendo cómo fue eso que nos pasó, cómo nos sucedió. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, con ese niño herido, con esa niña herida que sufrió esa herida. Imagínense que ahora, aquí en esta pantalla, ustedes se van a ver de niño o se van a ver de niña, chiquitos, cuando estaban viviendo esa situación de la vida o en su momento de adolescencia. Y lo están viendo. Van viendo cuando las golpearon, cuando les gritaron, cuando les dijeron que no valían para nada, cuando se sintieron no vistas, no tomadas en cuenta, no tomados en cuenta. Y ven la herida de ese adolescente o de ese niño o de esa niña. Ahora, imagínense que ustedes tienen la capacidad de entrar en esta pantalla y sentarse, como estamos Steph y yo, a hablar con ese niño herido o con esa adolescente o ese adolescente herido. Y en este momento, la conversación que ustedes van a tener con esa persona, y lo pueden practicar esta noche en sus casas, es abrazarlo a ese niño o a ese joven y decirle, ya pasó, fuiste muy valiente, atravesaste por esa situación con tu padre, con tu madre, con un hermano, por algo que te hayan hecho. Ya pasó, ahora estás bien, ahora estás vivo, ahora tienes la oportunidad de sanar, de perdonar, de tomar eso que te pasó y dejarlo en el olvido. Si quieres, escríbelo. Escribe eso, esa situación que viviste, escríbela, cuéntala desde tu alma en un papel en donde te puedes desahogar y después haz un ritual de fuego muy lindo en donde puedes quemar ese dolor. Y en esa fogata entregas ese dolor a Dios y le dices, ya no quiero esto como parte de mi vida. Y lo quemas, literalmente, y se va. Y haces una pequeña oración. Dios mío, gracias, porque a través de esta herida yo aprendí que yo sí valgo, que yo sí soy un ser humano valioso, que yo sí puedo escucharme a mí mismo, que yo sí puedo amarme. Y ahí empiezas a sanar esa herida de tu infancia y de tu adolescencia, y ahí podemos encontrar entonces la verdadera paz interior. Cuando nosotros nos sanamos, cuando nosotros perdonamos a esa persona que nos hizo daño y que muchas veces esa persona ni siquiera sabe, porque pudieron haber sido nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja, nos liberamos a nosotros mismos. Porque la libertad real es lo que significa y lo que sucede en tu interior cuando tú tomas esa situación, esa circunstancia, la sueltas, la sacas de tu vida, perdonas, no quieres esa basura emocional más en tu vida y entonces ya te sientes libre. Entonces eso significa que la libertad es lo que haces con eso que te hicieron. Si ustedes hacen este ejercicio espiritual, yo les aseguro que van a soltar y van a sanar esas heridas que están activas. ¿Por qué? Porque cuando la herida sana, ¿qué pasa? Se convierte en cicatriz. Cuando ustedes tienen una herida y ustedes le pasan el dedo por encima y está sangrando, duele, arde, pica, es horrible. Pero cuando ustedes pasan su mano por encima de una cicatriz, esa cicatriz ya no duele, ya no sangra, pero les recuerda que ahí hubo una herida. Y esa cicatriz hace que esa batalla espiritual que ustedes dieron haya sido digna y que les recuerda esa fuerza espiritual que ustedes tuvieron para sanarla. Entonces, este ejercicio espiritual se lo regalo para que se lo lleven a su casa y lo practiquen cada mes, cada 2 meses, cada semana, cada que lo necesiten hacer. Y así van soltando todo ese equipaje emocional que son las heridas activas que ustedes ya no necesitan, porque van convirtiendo su dolor en sabiduría. Gracias, Carmen, que aquí es un niño. Yo las quiero y los quiero animar a muchos de ustedes como los estoy viendo algunos. Veo muchos por acá escribiendo y eso es un buen delito, ¿saben? Porque nos quedan que es bien hablando Cuando nos queden otros que creen que se tienen que llevar a casa y no se quieren olvidar.
Veo también algunas lágrimas, que yo estoy al frente y trabajé a muchos de ustedes, y es bueno, porque significa que muchos de ustedes están haciendo el ejercicio real de, por ejemplo, encontrarse con ese yo de la infancia y decir lo que yo hubieran dicho, o de visualizar esa película de cómo fue el yo de mi infancia o el yo en mi adolescencia, y reconozco que hay heridas que están activas y que todavía duelen y que tenemos que trabajar. Y a mí me parece muy poderoso, como padres o madres cuidadoras, que les conozcamos, que si bien tenemos historias que duelen todos los días en casa, hay muchas otras que están activas y que sí podemos trabajar, y que ayudaría a que nuestro bienestar emocional esté mucho mejor para sentirnos recargados y mejor, primero con nosotros mismos y luego con ese ser que cuidamos. Pero hay tantas heridas activas que no tenemos tiempo ni siquiera de regresar a ver porque nos sentimos tanto tiempo tan ocupadas, que al segundo que las invocamos nos desgarra. Y esto es bueno. Pero Paula nos está invitando de cierta manera a reconocer, a pasear por ese lugar donde sabemos que hay heridas, para detenernos y atrevernos a trabajarlas. Que creo que ese es un reto muy poderoso para las muchas lágrimas que estoy viendo acá. Es un reto muy poderoso de valentía de decir, yo sí quiero sanar ciertas heridas de mi alma que impiden ese trabajo en mi bienestar emocional de mi vida y de mi alma, que es en lo que trabaja Paula, para tener una vida con mayor propósito, con mayor sentido y más alineada a la vida que yo merezco saber tener. Yo leí el otro día una frase que me impactó, y es que nadie tiene el derecho de vivir menos de lo que su potencial está llamado a ser. ¿Saben? Lo voy a decir otra vez. Es que nadie debería tener el derecho de quitarnos la posibilidad de que podamos ser o ser menos de lo que nuestra alma está llamada a ser. ¿Por qué vamos a ser menos de lo que tu alma estuvo llamada a ser por la historia y la circunstancia que hoy tienes que vivir? Yo sé que muchos de ustedes viven muchas circunstancias que no esperaban de ahorita, pero esa es la vida misma. No están ahora mismo en la guerra, no están recibiendo 80 bombas, recibimos otras, si quieren. Pero la vida es un problema mismo a resolver. A veces lo que necesitamos es aprender a contarnos mejor la historia de nuestra vida, la historia que estamos viviendo. Y eso implica hacer un primer trabajo de sanar las heridas que todavía están activas. Cuando empiecen a trabajar esos de la manera más sencilla, cuando yo fui a trabajar con Paula, era, me doy tiempo a veces, 10 minutos de hacer mi escáner del alma. A ver, ¿qué es lo que me está molestando hoy? ¿Por qué siento que algo me irrita? Si está algo me irrita, reconozco de dónde viene. ¿No? Es lo que me ha dicho mi esposo, es lo que me ha dicho mi hijo, es lo que me ha... ¿Qué? ¿De dónde está viniendo eso que me irrita? Eso que me irrita es por esa persona, por lo que ha hecho esa persona, o esa molestia, ese dolor, esa pena que yo estoy sintiendo, hablan de mi herida emocional, de la que ustedes ahora mismo se acaban de acordar. ¿Habla más de mí o habla más de esa persona que yo creo que es la culpable de que yo sienta lo que yo estoy sintiendo? Bueno, solo ese ejercicio ya nos abre un montón de posibilidades de autocuidado y autogestión para identificar de dónde está viniendo eso que a mí me está haciendo sentir mal. Pero además nos abre un potencial gigante. Si yo estoy pensando es porque me niego a creer que me tengo que quedar en este estado de pena o de depresión, de insatisfacción, de duda, de incertidumbre, me niego a quedarme en este lugar porque reconozco de dónde viene y por él te sé por dónde puede aliviar. Y a veces comprender es la manera más barata de sanar. Comprender puede ser la manera más barata de sanar, y por eso gran parte del trabajo que estamos haciendo ahora desde la Fundación Red, en alianza con la Academia en Busca Sentido, es ayudarle a la gente también a que solamente estén dispuestos con estas pinceladas a conocerse mejor, a comprenderse mejor, porque esa es una manera sabia de aprender a sanar. Ahora, yo te quería preguntar, en el escáner del alma que tú hacías, ¿cuál sería una forma práctica, sencilla, que tú invitarías a la gente que diga, Paula, a mí me llamo eso del escáner del alma?
¿cómo me recomendarías hacerlo? Tú haces preguntas muy sencillas, donde dices, a ver, ¿qué pensamientos te alejan de lograr lo que tanto deseas? Luego dices, ¿qué es lo que temes perder? Si cambias las acciones y si tomarías esas decisiones que a veces te da tanto miedo tomar. Luego que te preguntes de qué tienes miedo y luego qué ganarías eh, o qué ganas si no haces ningún cambio y te quedas anestesiado ahí por el miedo. ¿Por qué incluyes un miedo en este ejercicio del escape de tu alma? Hay dos emociones que son inherentes a nuestra vida. El miedo, la culpa, son dos de las emociones más fuertes que siempre tenemos y eso hace parte del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento, el miedo, la culpa, eso está siempre presente en nuestra vida. Hoy les quiero preguntar eso, ¿no? ¿De qué tienes miedo? Y muchas veces el miedo no es a esa situación que estamos viviendo con esta persona a quien cuidamos, sino que muchas veces tenemos muchos más miedos que tratamos de ignorar, que tratamos de no ver. Porque repito, muchas veces nosotros nos acostumbramos a que solamente nos tenemos que preocupar por ese otro y sentimos que ese otro que nos entregó la vida es nuestra responsabilidad y que eso significa que yo me olvido de mí para romperme a mí mismo, para cuidarte a ti. Y ahí lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal porque hagan de cuenta que ustedes son unas muletas. Y ustedes, si se visualizan a ustedes como muletas de un cojo, imagínense que ese cojo se le rompen las muletas. ¿Qué le pasa? Pues se cae. Entonces ustedes no se pueden romper. Muchas veces nos rompemos, claro que sí, nos toca volvernos a levantar y volvernos a sanar y volvernos a todo lo que nos ha tocado a muchos a lo largo de la vida. Pero es muy importante que podamos reconocer ese miedo que muchas veces nos paraliza. ¿Ese miedo a qué? Y ese miedo también viene de esa película que acabamos de ver. Ese miedo viene de la infancia, de la adolescencia, de aquello que vivimos en nuestra historia, que nos traumatizó, que nos hizo creer que no podíamos, que no íbamos a ser capaces, que la vida era injusta, que por qué me había pasado esto, por qué a mí. Y muchas veces yo sé que a ustedes les ha pasado de llegar a esa situación en la vida en donde ustedes dicen, yo ya no espero nada de la vida. Yo ya estoy cansado de sufrir, de batallar, de luchar con esta situación que tengo. Ya no espero nada de la vida, como que la vida va perdiendo el sentido muchas veces para muchos de ustedes, porque yo también lo he vivido. Y yo siempre le digo a mis consultantes, no importa que tú no esperes nada de la vida, porque se trata de lo que la vida espera de ti. Y si cambiamos esa pregunta y le preguntamos a la vida, ¿qué esperas de mí? Ahí podemos encontrar la respuesta. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que la vida espera de ti? Y viene a mi mente una palabra que está muy de moda ahora y es esa palabra del empoderamiento, ¿no? Ahora dicen mujeres empoderadas, nos tenemos que empoderar, tenemos que salir adelante como líderes, hacer esto, hacer lo otro. Bueno, también se habla del empoderamiento masculino, bueno, todo esto. ¿Qué es el empoderamiento? Muchas veces malentendemos el empoderamiento. Y el empoderamiento, la gente hoy en día lo está entendiendo como que ahora me levanto con fuerza, ahora si tú me la hiciste yo te la voy a devolver más fuerte, ahora te vas a enterar de quién soy yo, no sabes con quién te has metido, yo no me voy a dejar, me la vas a pagar. Ese no es el empoderamiento. El verdadero empoderamiento emocional, el empoderamiento emocional y espiritual es la renuncia permanente a permanecer herida o herido. Fíjense esto, ¿cómo me empodero? ¿Qué significa empoderarme? Renuncio hoy, aquí, cuando salga de este salón, a la herida. Renuncio a permanecer herido. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me sano, que si yo me hago responsable de mi sanación y no culpo a los demás de lo que a mí me ha pasado, puedo empezar a transformar mi vida. ¿Por qué? Porque muchas veces quedarnos en la posición de víctima es mucho más cómodo. Yo me quedo de víctima, me lamento, me quedo preso de la queja y me quejo todo el día y soy una persona que todo el día estoy como con un lorito mojado, quejándome. Cambia esa queja, suspende la queja de tu vida todos los días. Ten esa autoobservación y cada que tú te veas a ti mismo o a ti misma quejándote, no, detente.
te puedes decir a ti mismo, no me quiero quejar. Me acuerdo que Paula me dijo, suspende la queja de tu vida. No te quejes, sino que respóndele a la vida. ¿Qué puedo hacer hoy por la vida? ¿Cómo puedo hacer algo positivo para sentirme valioso y para sentirme valiosa? Y entonces, cuando salgo de esa posición de víctima, en donde no soy feliz por culpa tuya, no soy feliz porque tú me hiciste, no soy feliz porque tú me traicionaste, no soy feliz porque tú me pegaste, no soy feliz porque no me escuchaste, porque te tengo que cuidar, no soy feliz, entonces salgo de esa posición de víctima y digo, no, mi felicidad no está afuera. Yo no puedo responsabilizar al mundo de mi felicidad. Yo me voy a hacer responsable de mi felicidad. ¿Y cómo me hago responsable de mi felicidad? Haciendo algo por mí, queriéndome, ayudándome, sanándome, cuidándome. Acuérdense del me, quiere decir yo, a mí mismo. Y cuando yo logro eso, entonces puedo estar fortalecido y puedo estar empoderado realmente, espiritualmente hablando, para darle a los demás. Si yo soy un cuidador violento, si yo soy un cuidador de mal genio, si yo soy un cuidador desesperado, si yo soy un cuidador irritado, si yo soy un cuidador que lo hago de mala gana, es preferible que no cuides. Es preferible que alguien más lo haga. Y tú me dirás, pero es que no hay quien más lo haga. Ah, bueno, entonces te tocó cambiar, te tocó transformarte, te tocó sanarte. ¿Por qué? Porque esa es tu tarea espiritual. Lo que más pesa en tu vida es lo que necesitas para ejercitar el músculo de tu alma. Imagínense que ustedes van al gimnasio, que bueno, algunos no irán a un gimnasio, sino que trabajarán todos los días y eso los hace fortalecerse físicamente. Cuando van a ese trabajo que se fortalecen físicamente, vamos a trasladar eso al mundo espiritual. Y en el mundo espiritual es que necesitamos ejercitarnos espiritualmente. ¿Cómo ejercito mi alma? Con eso que te está pasando, con eso que te quita la paz, con eso que te duele. Ahí estás ejercitando tu alma y ahí es cuando verdaderamente te estás transformando. Porque cuando ya no respires más y te vayas de este mundo, y Dios, cuando lo encuentres, porque yo creo que lo vamos a encontrar, te mire a los ojos y te pregunte, ¿qué hiciste con la existencia que yo te regalé? Tú tienes dos opciones, responderle a Dios, fui una víctima porque me tocó una vida horrible y me tocó esa situación. O puedes responderle a Dios, no, yo fui valiente, fui resiliente, batallé mi vida, me volví a levantar, cuidé con amor, le di a los demás lo mejor de mí, lo mejor que pude, lo mejor que supe, pero eso fue lo que hice. Y en ese momento Dios te va a dar un abrazo y te va a decir gracias, porque lo que hiciste con esa persona, lo hiciste conmigo. Yo quiero decir, es algo de que cambia mi corazón. Cuando hacemos estos encuentros y ahora que ponemos desde Fundación Rey con énfasis gigante en llegar a las familias donde hay discapacidad, estoy convencida de una cosa. Al salir de acá, habrá muchas o muchos de ustedes que vinieron, escucharon, se fueron y no pasó nada. Habrá otro, que espero que sea la gran mayoría, que vinieron, escucharon, algo hizo clic y salen dispuestos a que algo pase en su vida y cambie por ese algo a donde creen que puede llegar a ser y trabajar para su propio bienestar, entendiendo de que no hay forma de que nuestras familias estén bien si nosotros no estamos primero bien. Y habrá otros, un pequeño porcentaje quizás, donde la vida cambia a partir de hoy, porque se han llevado un mensaje, ese algo, esa frase, esa recomendación que hace que hoy sea el día 1, el día al que yo le llamo, al día de la discapacidad, cuando recibimos esa noticia y el diagnóstico, que también puede ser el día de despertar. Pero cada día puede ser un día donde despertamos a esa posibilidad de yo me atrevo a vivir mi vida de una manera diferente. Hemos visto hoy aquí, primero, la importancia de reconocer que sin autocuidado no nos vamos a ningún lado, que la persona que cuidamos y las familias que decimos cuidar no van a estar bien si nosotros no estamos bien primeros, que es excusa decir no tengo tiempo para y lo que falta es priorizar, que siempre va a haber formas en las que nos podemos cuidar,
que necesitamos detenernos unos momentos para por lo menos atrevernos a pensar y a cuestionar cómo estoy, dónde están mis heridas, dónde están que siguieron activas y qué es lo que tengo que trabajar. Si han llevado un ejercicio de cómo hacer un escáner del alma y hoy les vamos a dejar como un regalo precioso y es que Paula va a poder compartir con ustedes una meditación que quiero que se la lleven para siempre. Pero antes de eso les quiero preguntar, ¿para cuántos de ustedes, levanten la mano, les parece importante compartir este contenido entre padres o madres o cuidadores de personas con discapacidad y creen que les ayuda en su camino de vida y de historia, que se pueden dedicar un tiempo para hacer esto? Quiero que lo contesten con total franqueza. ¿Quién dice, no, yo mejor me levanto la mano porque sé que esto me parece importante, pero tengo cosas más importantes? Y quiero que levante la mano aquella persona que diga, a mí me interesaría ser parte de una red donde se comparte este contenido, donde aprendemos prácticas, donde nos unimos, donde nos apoyamos entre nosotros y entre nosotras. Levante la mano a quien le interesa este tipo de contenido y cree que se podría atrever a darse el tiempo. Wow, qué bueno que sean todos, porque les estoy pidiendo franqueza, no la bajen, porque quiero una foto de ese, por favor. Porque les pido franqueza también, porque yo conozco nuestra vida y sé que hay muchos de nosotros que queremos, pero decimos, yo en verdad no puedo, no me puedo dedicar a mí ahorita, siento que no puedo, o dedicar este contenido, siento que tengo cosas más importantes. Gracias, se pueden bajar, pero me llena de ilusión y de motor. Y sabe que esto significa mucho para nosotros desde la fundación, el poder ver en persona que son muchos de ustedes los que dicen, yo sí quiero ser parte de una red en la que entre nosotros, entre nosotras, compartimos estas experiencias, estos testimonios, nos ayudamos, porque saben que yo caminando esta historia estoy segura de algo. Nos entendemos mejor entre nosotras. Pocos y pocas conocen el dolor de la manera que nosotros lo conocemos. Sí, muchos conocen otros dolores, pero este, que es el nuestro, lo conocemos solo nosotras. Y es más bonito y aligera el camino si lo compartimos juntas. Así que qué bueno que se unan y quieran ser parte de esta red. Por cierto, en la fundación me imagino que les ha pedido sus datos de información, lo tenemos, para que sigan viniendo a estos eventos en los que nosotros compartimos este propósito, que es acercarles a mentes sabias alrededor del mundo, como Paula López, que ha tenido su generosidad, su don y su alma puesta aquí en este escenario con 400 personas, para compartir estas herramientas que solo nos ayudan a vivir mejor. Les quiero dejar con Paula con una meditación que ella quiere compartir con ustedes. Paula, para que tú nos lo expliques mejor qué es lo que va a pasar. Claro que sí. Bueno, les voy a pedir que entremos en un espacio de silencio. No sé si es posible que cerremos la puerta de atrás para que sea un espacio de absoluto silencio, descanso y reflexión. Quiero que sientan verdaderamente en su corazón que lo que está sucediendo esta mañana aquí es un regalo del cielo para ustedes, que es un espacio de descanso y reflexión para sus almas. Si podemos bajar un poquito la luz, les agradezco. Y hoy quiero regalarles un pequeño detalle que he traído para sus almas. Les he traído una velita que quiero que todos enciendan, que está dentro de sus bolsitas, y una píldora para el alma. Abran sus bolsitas y van a encontrar un marcalibros. Cada marcalibros que ustedes van a encontrar ahí es un mensaje para su alma. Les pido que por favor en silencio, en absolutamente silencio, si me cierran todas las puertas, les agradezco, para que tengamos este espacio de recogimiento y de intimidad, lean ese mensajito que anoche en oración yo le pedí a Dios que le diera a cada uno de ustedes. Cada mensaje es diferente. El mensaje que a ti te salió hoy es un mensaje que Dios tiene para ti en el día de hoy y que muy seguramente te está queriendo decir algo y va a tocar tu alma. Lee ese mensaje, léelo con el corazón. Voy a pedirles que preparen el video de la canción que vamos a poner al final de la meditación, si lo pueden ir preparando para que lo escuchemos al final de esta meditación que yo les voy a regalar.
Una vez hayan leído ese mensajito que yo le pedí a Dios que a cada persona le llegara el mensaje indicado de la píldora para el alma, vamos entonces a interiorizar, es decir, a recibirlo en el corazón. Volvámoslo a leer con... No, todavía no. Volvámoslo a leer con el alma. No lo lean con la mente, léanlo con su alma, ese mensaje de esa píldora para el alma que ustedes acaban de recibir. Porque muy seguramente lo que ahí dice es una voz interior que muchas veces les ha dicho eso y ustedes quizá de pronto no lo han podido escuchar por estar tan ocupados en esa persona que están cuidando. Y vamos a hablar de la luz interior. Esta velita representa el alma de cada uno de ustedes, que es en donde habita la fuerza interior de cada uno de ustedes. Esta velita representa nuestra fuerza interior. Imagínense que yo tuviera una vela de verdad. Lo que pasa es que en un recinto cerrado pues no podíamos traer velas de verdad porque pues estaríamos en peligro de quemarnos. Pero visualicen una vela. ¿Qué es lo que a la vela la hace vela? A la vela lo que la hace vela es el pabilo, ¿verdad? Este pabilito que cuando nosotros lo encendemos ilumina nuestro alrededor que está oscuro. Porque si la vela no tuviera ese pabilo, no podría iluminar. Sería simplemente un trozo de cera, ¿correcto? El alma de cada uno de nosotros es como esta vela. Nosotros, los seres humanos, ¿por qué podemos llamarnos seres humanos? Porque tenemos alma. ¿Y qué es lo que nos hace humanos? El alma. ¿Qué es lo que a la vela la hace vela? El pabilo, ¿correcto? ¿Por qué ilumina? Porque tiene el pabilo. Nosotros iluminamos porque tenemos alma. Pero ¿qué pasa si yo tomara una vela? Imagínense que ustedes esta noche toman una vela en sus casas y la encienden. Cuando esa vela está encendida, ustedes pueden iluminar esa habitación en donde está, como nuestra propia vida. Si estamos atravesando por un momento de oscuridad y tenemos miedo por esa oscuridad, ¿qué hacemos? Encendemos una vela. Y cuando encendemos esa vela e iluminamos esa habitación oscura, y esta analogía la traslado a la vida, si tenemos miedo en nuestra vida porque está oscura y encendemos esa vela, ese miedo empieza a pasar. Pero ¿qué pasa si yo cojo esa vela, imagínense que este micrófono es esa vela, está iluminando y parto esa vela por la mitad? ¿La luz se apaga? No, ¿verdad? La luz sigue iluminando, aún con la vela partida. Eso sucede en nuestra vida. Muchas veces estamos cansados, muchas veces estamos agotados y muchas veces nos sentimos rotos, como la vela cuando la rompemos por la mitad. Pero quiero que tengan esta velita en su mesa de noche y recuerden que esta velita es esa luz interior del alma que ustedes tienen. Y ahí, en el alma, habita esa fuerza que ustedes necesitan para reponerse después de la adversidad, después del dolor, después de la prueba. Es aquí, en esa luz interior, en donde habita la fuerza. Tengan esta velita en su mesa de noche y cuando estén agotados, cuando ya no puedan más, enciéndanla, enciendan esa luz interior y recuerden que aún partidos, que aún rotos, nuestra alma nunca va a dejar de iluminar. Y por eso les voy a pedir que cierren sus ojos por un minuto y vamos a hacer esta pequeña meditación juntos. Tengan esa velita en su mano y cierren sus ojos y piensen en estos momentos, en su historia, en su vida, en lo que están viviendo en este momento, aquí y ahora. Este es un espacio en el que Dios los ha traído acá, sencillamente para que den una mirada a su interior y dando una mirada a su interior puedan comprender qué les está pasando en este momento, aquí y ahora. ¿Qué es aquello que me quita la paz? ¿Qué es aquello que me duele? ¿Qué es aquello que en estos momentos quisiera cambiar de mi vida
y que quizá no me he atrevido a hacer porque no tengo el coraje, no tengo la valentía para hacerlo. Trata de poner tu mano en tu corazón. Lleva tu mano a tu corazón. Siente esas palpitaciones de tu corazón y siente que aún estás vivo, que aún tu corazón late. Y vamos a hacer 3 respiraciones muy profundas. Vas a inhalar todo el aire que puedas inhalar. Vas a inflar toda tu capacidad torácica de ese aire que va a entrar en tu cuerpo. Imagina que todo ese aire que tú estás inhalando en este momento va lleno de paz, va lleno de serenidad, va lleno de sabiduría, de quietud y de tranquilidad. Una vez hayas inhalado el aire, ahora lo vas a expulsar muy despacio por tu boca o por tu nariz, no importa, por lo que te quede más cómodo. Y cuando estás exhalando el aire, es decir, que lo estás sacando de tu cuerpo, vas a imaginar y a visualizar que sale de tu cuerpo, que sale de tu mente las toxinas, el temor, el miedo, el cansancio, el agotamiento. Y este ejercicio lo vas a hacer en tu casa todos los días cuando estés agotado o agotada. Inhalamos llenando toda nuestra capacidad torácica de aire y ese aire va lleno de tranquilidad, de paz, de quietud, de serenidad. Aguantamos el aire por 2 o 3 segundos y luego lo exhalamos muy despacio, visualizando y sintiendo que cuando lo exhalamos sale de nuestra mente y sale de nuestro cuerpo la angustia, el enojo, la rabia, la culpa y todas aquellas emociones tóxicas que no queremos en nuestro corazón. Inhalas muy despacio, cuentas 3 segundos, y luego exhalas. Haciendo este ejercicio, aprenderás a tener el autocuidado que tanto necesitas para amarte, para quererte, para sentir que tú sí vales, que no importa lo que hayas vivido en tu infancia, si la visualizas ahora mismo, que no importa aquello que hayas vivido en tu adolescencia, si lo visualizas en este instante, si te sentiste no escuchado, no escuchada, si te sentiste que quizá te golpearon, que quizá te traicionaron, que quizá te gritaron, cualquier situación que hayas vivido en estos momentos, la vas a sacar de tu corazón, la vas a sacar de tu vida y la vas a dejar afuera y se lo vas a entregar a Dios. Y en este momento te voy a pedir que inclines tu cabeza, vas a bajar tu cabecita, la vas a inclinar y vas a decir interiormente, con tu voz interior, a Dios Padre, gracias, Dios Padre, por mi vida. Hoy quiero agradecerte por mi historia. Hoy quiero agradecerte por mi vida y por todos los regalos que me has dado. También quiero agradecerte por aquello que me duele. También quiero agradecerte por aquella situación en mi vida que no puedo cambiar, pero que sé que ha venido a enseñarme algo. Quiero entregarte mi dolor, quiero entregarte mis cargas, quiero entregarte esas cruces que me agobian, que me cansan y que muchas veces me hacen gritarte que ya no puedo más. Pero aquí, con esta vela en mi mano, quiero decirte que si mi luz interior se ha apagado, hoy la enciendas de nuevo. Enciende mi luz interior y ayúdame a comprender que esa luz, a pesar de la adversidad, a pesar del dolor, a pesar del miedo, nunca se apaga. Voy a darme un abrazo a mí mismo, voy a darme un abrazo a mí misma y me voy a decir a mí misma, te amo, te acompaño, tú eres valioso, tú eres valiosa. Y me lo digo a mí mismo, soy valiosa, soy valioso. Y hoy quiero abrazarme para darle gracias a Dios por mi historia, por mi vida. Quiero entregarte ese ser querido que a veces me cuesta acompañar. Quiero ponerlo en tus manos para que tú me ayudes a acompañarlo en su vida, en su situación de dificultad, para que tú a ese ser lo unjas y le des la bendición para que pueda atravesar el camino de la vida tomándose de mi mano y nos puedas fortalecer a los dos. Gracias, Dios Padre, por mi vida. Gracias por todo lo que estoy aprendiendo en esta mañana y por todo lo que aprenderé en mi vida. Y vamos con esta situación
que hemos creado aquí de meditación, de quietud, con nuestros ojos cerrados, a escuchar esta canción, que quiero que la escuches con el alma, no con la mente, para que escuchándola con tu corazón abierto puedas identificarte con ella y puedas sentir que tu luz interior nunca se apaga. Muchas gracias. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas de mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes. Pueden encender su velita. De tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Si te la sabes, la puedes cantar. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Vamos a hacernos la foto que siempre quiero tener de recuerdo. Van a levantar sus velitas. Préstame mi móvil, por favor. Muy bien las lágrimas, que esto es de llorar y está bien. Y vamos a tomarnos una foto, Steph y yo, con ustedes ahí atrás, porque es un momento para nosotros muy especial. Esta foto de recuerdo del día 1, porque hoy es el día 1 del lanzamiento de la red de cuidadores de madres de personas con discapacidad. Creo que ¿Listos? Una, tres. Ahora déjenme hacer un videito, ¿ya?